conclusiones y recomendaciones. De conformidad con el inciso D6 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y en virtud del análisis realizado se concluye que no están probados los delitos que se imputan al denunciado Víctor Zamora Mejía, ex ministro de Salud, recomendando el archivo de la presente denuncia. He terminado, señora presidenta. Gracias, congresista Muñante. Colegas congresistas, culminada la exposición, se ofrece la palabra a los colegas congresistas en torno a la propuesta del informe final del congresista Muñante. La palabra, presidenta. Tiene la palabra el congresista Bustamante Donaire. Gracias, señora presidenta. Ha sido con mucha sorpresa que he tomado conocimiento del informe del congresista delegado, así como de sus conclusiones. Realmente yo esperaba una corrección o alguna rectificación el día de hoy durante la sustentación, pero creo que se insiste en ¿por qué no le damos mejor una medalla o un diploma al exministro Zamora? De lo que se trata en este momento de justificar el que se haya escogido mascarillas de pésima calidad. Acá estoy viendo yo el documento llamado la resolución ministerial 135 del 2020, que es realmente una barbaridad, es una cosa mal hecha. Una cosa que dice, por ejemplo, especificación técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. ¿Y cómo las describe? Producto que cubre la boca y la nariz para reducir la transmisión de enfermedades. Y luego habla de mascarilla de tela anatómica, consiste en una prenda de tela. O sea, eso no para ni las moscas. O sea, realmente es una barbaridad. Y en segundo lugar, yo no quiero seguir hablando de esta resolución que realmente es un engendro. No es realmente una resolución que merece haber sido hecha por una institución como el Ministerio de Salud. Por eso, pues, es que hubo este informe postdatado, que lo llaman falso, pero en realidad es real. Lo que pasa es que se hizo después y se mencionó esta resolución como para darle peso técnico. ¿Y cómo pues no va a saber el ministro de esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es obvio, él tenía que defenderse. Yo escuché al exministro Zamora en la audiencia que tuvo aquí en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando dijo: yo no sabía de la carta que me habían enviado los empresarios textiles respecto de la oferta de regalarnos mascarillas. No, porque nunca llegó a mis ojos. Esto es algo y puedo mostrar la hoja de trámite. Pero eso se llama mentir. Nos ha mentido en nuestra cara pelada a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cualquiera sabe que el jefe de una institución, y más aún un ministro, no recibe su despacho. El despacho lo recibe ¿quién? El secretario general o la secretaria general de un ministerio o de una institución independiente. Y luego el secretario general se reúne con el ministro para ver el despacho. Entonces, obviamente, no hay hoja de trámite que diga que el documento llegó al ministro, porque llegó al secretario general, que es lo que se está tratando de demostrar. O sea, si llegó al secretario general, el secretario general tiene la obligación de despachar con el ministro. Entonces, no es verdad que él no sabía. Claro que sabía. Lo que pasa es que actuó por razones que aún falta determinar. Pero no tenemos que buscar dolo. Nosotros no somos una institución jurisdiccional. Nosotros somos una subcomisión que pertenece a la comisión permanente que lo que busca es llevar una acusación ante el Pleno para que recién el Poder Judicial se encargue de establecer si hay delito o no. Y eso, claro, se hace con el prerequisito de dolo. Pero no nos corresponde a nosotros decir si hay dolo o no. Eso es incorrecto. Eso no se puede hacer. Yo estoy totalmente en contra de este informe. Es un informe absolutorio para un exministro que ha sido responsable de la muerte de decenas de miles de peruanos en los meses del año 20.
20 a una gota en el desierto. La primera barrera de contención para un virus es la mascarilla. Y si la mascarilla es de tela, que es lo que se empezó a repartir en el Perú, y no tiene agentes filtrantes, pues no tiene efecto. Y luego después se dedicó a detectar virus con una prueba que no detecta virus, sino detectaba anticuerpos, la llamada prueba rápida. Y después no aceptó la donación de plantas de oxígeno ni la venta de plantas de oxígeno. Y en todos esos casos, él adujo lo mismo. No, a mí no me llegaron los documentos, a mí no me llegaron ofertas de pruebas moleculares. No, todo, miren la hoja de trámite, todo llegó a Secretaría General. La misma mentira que ha dicho aquí para poder defenderse de esta situación de las mascarillas, que no le llegaron a él sino al secretario general. Lógico, pues, que tienen que llegar al secretario general. La verdad, me parece inconcebible. Yo estoy totalmente en contra de esto. Propongo que se vote en contra de este informe, porque realmente el señor ministro Zamora debe ser juzgado por el Poder Judicial. Nosotros hacemos solamente un juicio político y no tenemos que preguntarnos si hay dolo o si no hay dolo. Hay suficientes evidencias. ¿Cómo se le ocurre al exministro Zamora decir que lo de la Contraloría es solo referencial, que no tiene por qué obedecerlo? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Cuánta gente hay procesada en este momento por no hacerle caso a Contraloría? Y además no le ha hecho caso a las opiniones de muchos técnicos en salud durante los meses de pandemia en que él fue ministro de Estado. Así que a mí no me parece que se le deba premiar al ministro Zamora exonerándolo de ir al Poder Judicial para ahí defenderse, ahí demostrar si hubo dolo o no. Si él demuestra ahí que no hay dolo, bien hecho y felicitaciones, pero no acá. Acá no le podemos nosotros impedir que vaya al Poder Judicial, que es donde debe ir. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, congresista Bustamante Donaire. ¿Algún otro congresista que desea intervenir? La palabra, presidenta. Sí, tiene la palabra el congresista Waldemar Cerrón, que levantó la mano, y de ahí la congresista Marta Moyano. Sí, de repente le cedo la palabra a la congresista Moyano, participo luego. ¿Cómo no, congresista Waldemar? Tiene la palabra la congresista Marta Moyano. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Waldemar. Presidenta, tengo en mis manos una carta que fue enviada al señor Víctor Zamora Mesías. Es una donación del Grupo Tecnología Textil. Tengo cargos, presidenta, de entrega de mascarillas, que eran en partes, 10.000, 20.000, así. No solamente al MINSA, también a ESALUD. Y dice la carta, asunto, donación de 30.000 mascarillas para protección del personal comunitario del MINSA que viene colaborando en el estado de emergencia nacional. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestarle que Tecnología Textil, comprometido con el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Salud en la protección y cuidado de la población frente a la amenaza COVID, pone a disposición de su sector, en calidad de donación, 30.000 mascarillas, 28.000 de color blanco y 2.000 verde fosforescente, con acabado antifluido, repelente al agua, sangre, aceite, químicos, protección UV más 50 y spandex stretch, para que sean distribuidas entre su personal comunitario. La entrega de la presente donación será progresivo, debido a que también estamos supeditando la entrega parcial que viene efectuando los 12 talleres de confeccionistas que hemos contratado a nuestro costo para efectuar la confección de más de 300.000 mascarillas que serán distribuidas gratuitamente entre diversas instituciones públicas y de probada actividad social, como por ejemplo las Hermanas Misioneras de la Caridad. La donación que formalizamos con el presente documento se viene consiguiendo gracias al esfuerzo y compromiso con el país y los colaboradores de Tecnología Textil y sus accionistas que han sido convocados para laborar durante la emergencia nacional y con el apoyo de los microempresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cargos, señora presidenta, de recepción de esta donación y lo firma la señora Nelly, la carta, repito, va dirigida al ministro de Salud. Señora presidenta, en situaciones como la pandemia,
Por supuesto que el señor ministro de Salud era el llamado directo para tratar los temas de pandemia, directo. No puede decirse, porque en términos normales, digamos, u ordinarios, digamos, hay documentos que lo resuelven otras instancias, sí. Tema de pandemia, señora presidenta, era imposible que el presidente, en este caso, el ministro no pudiera conocer. Más aún cuando se trata de donaciones. ¿Cómo no? Podría salir el ministro incluso agradecer públicamente como parte de su gestión de una donación tan importante como esta donación. Y hay documentos, los tengo, se lo voy a enviar, presidenta, de recepción, ¿no? De esas donaciones de manera progresiva, con el logo del MINSA, ¿no? Como también con el logo de la empresa textil. Por lo tanto, en esa parte, presidenta, y en varias, yo personalmente voy a discrepar con el informe final, en la que de alguna manera, digamos, manda al archivo toda acusación y la denuncia contra el señor Zamora. Y nosotros hemos sido testigos de cómo se ha ido llevando a cabo este problema de la pandemia mal. Mucha gente hablaba de los plantas de oxígeno que querían donar, mucha gente hablaba que las pruebas rápidas, por ejemplo, no estaban siendo de mejor llevadas, no nos daban los resultados. Todo el mundo se quejaba, señora presidenta, sobre estas pruebas rápidas. Todo el mundo se quejaba de no tener, habían informes de cómo se compraba esta mascarilla y cómo es posible que una mascarilla podría comprarlo el Estado con 2,50 soles o a veces más. O sea, esas cosas, señora presidenta, no nos va a ayudar a determinar que hay responsabilidad, por lo menos constitucional, del ministro. Yo, presidenta, voy a discrepar y voy a votar en contra del informe. Gracias. Gracias a usted, congresista Marta Moyano. Tiene la palabra el congresista Waldemar Cerrón y de ahí el congresista Soto Palacios. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Con el permiso de los colegas, sé que ha habido un trabajo por parte de nuestro amigo congresista delegado. Sin embargo, comparto la indignación a veces con el congresista Bustamante. Yo creo que en este caso sí hay pruebas, hay evidencia de que se ha transgredido la ley y se ha perjudicado a muchos peruanos. En nombre de esos peruanos, nosotros no estamos acá en una situación de contravenir, sino que pase a la instancia respectiva y sea pues el Poder Judicial quien se encargue de esta forma de investigación. Yo creo que estamos claros en ese aspecto y no podemos de repente soslayar temas que son claves para nuestro país. Esto, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, colega Waldemar. Tiene la palabra el congresista Soto Palacios Wilson. Señora presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias. Y también de la misma forma saludar a todos los congresistas. Señora presidenta, en este informe yo sí quisiera discrepar con el congresista Alejandro Muñante. Yo creo que hay evidencias, hechos, que tiene la responsabilidad el ex ministro de Salud. Porque, señora presidenta, recuerda que en nuestro país murieron pues más de 200,000 peruanos. Creo que también muchas mascarillas en malas condiciones que no estaban de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, ¿quién los sacrificados, los que menos tienen? Creo que, señora presidenta, aquí en este informe no ha cumplido con desarrollar el informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas. Por ejemplo, el exministro Zamora tiene responsabilidad objetiva al haber firmado la resolución ministerial número 135/2020 MINSA. También, señora presidenta, en el informe de la Contraloría General de la República, el informe de control específico número 090/2020, señala que las especificaciones técnicas de las mascarillas textil no sirven como un elemento de protección contra COVID. Finalmente han sido perjudicados la población. Ahí también el exministro Zamora no corrigió la ficha técnica que la Contraloría le pidió modificar en un plazo de 5 días. Yo creo que modificando se hubiera evitado la muerte de miles de personas por COVID-19, señora presidenta. También la Comisión de Consumidor y el Defensoría del Pueblo pidieron al ministro Zamora que cambie las especificaciones técnicas de las mascarillas.
por considerar que estaban mal elaboradas. Entonces, señora Presidenta, creo que hay indicios suficientes para que el exministro Zamora asuma su responsabilidad. Estoy hablando de miles de personas que han fallecido. Muchas gracias. A usted, congresista Soto Palacios. ¿Algún congresista más que desea intervenir? Presidenta, María Acuña. Sí, congresista María Acuña, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, me quiero dirigir a los colegas, que es muy lamentable que nuestro colega tenga que determinar, archivando este tema del ministro Zamora. La verdad que es una vergüenza nacional, porque todo el mundo ha vivido el tema en la pandemia, la falta de las mascarillas. Todo el mundo se enteró que el exministro Zamora no hacía caso a la Contraloría. Prefería comprar las mascarillas antes que recibir las donaciones. Ese es un tema nacional, es un conocimiento nacional que hasta para tener un criterio es que no podemos llegar nosotros a estas conclusiones. Así es que mi voto será en contra y llamándoles a la reflexión que tenemos que ser más responsables, tenemos que velar por la población y tenemos que ver que ya la corrupción tenga que cesar y que los que están metidos en la corrupción tengan que pagar. No es posible que se lleven los dineros a los bolsillos de las personas personales, dejando morir a tanto peruano en esta pandemia y dejando desabastecido a nuestras pobres regiones. Yo vengo de la región Lambayeque, en el cual he lamentado mucho que muchos lambayecanos murieron por falta de las mascarillas, por la falta de este exministro, ese compromiso de trabajar por la salud de los peruanos. Así es que mi voto será en contra. Gracias. Gracias, congresista María Acuña. Colegas congresistas, ha agotado el debate. Se somete a voto la propuesta del informe final. Señor secretario técnico, sírvase llamar a voto nominal. Perdón, presidenta, discúlpeme, por Sí, favor. congresista Marta Moyano, El técnico, en este caso, digo una suposición, si es que el informe final finalmente es rechazado, ya, por favor que nos pongan en autos qué es lo que va a continuar, que queda rechazado y nada más, en qué vamos a determinar. Suponiendo que queda rechazado. Sí, congresista Marta Moyano, si queda rechazado el informe o lo toma la subcomisión, también lo puede tomar la subcomisión para que continúen con las investigaciones. Significa que se vuelve a tomar nuevamente la denuncia constitucional. Señora Presidenta, si me permite. Sí, secretario técnico. No puede ser así. A puertas de la votación, con su permiso, en tanto la subcomisión tome una decisión, esta, cual sea la decisión, se eleva a la comisión permanente para su conocimiento. La comisión permanente en esa instancia toma la determinación que crea conveniente. Bien, entonces. Okay. Entonces es rechazado. Presidenta. Sí, congresista María Acuña. Nosotros votamos en contra. No es que nos vamos a una acusación, pregunto yo. No. Congresista, si votamos en contra, este informe de todas maneras se va a la comisión permanente y en la comisión permanente volvemos a decidir que esta denuncia, en este caso, si ahí también se aprueba, regresa nuevamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Está bien. Sí. Disculpe, señora presidenta, si nosotros votamos en contra, como estoy seguro que vamos a hacer todos los miembros de esta comisión,
de esta subcomisión. En la comisión permanente se va a recibir la denuncia, pero con el voto en contra nuestro, obviamente. Y en esa condición es que la comisión permanente evaluará qué hacer. Gracias. Así es, colega congresista. Igual, secretario técnico, por favor, quiero que nos lea el reglamento, un artículo del reglamento del Congreso. Artículo 89 del reglamento del Congreso. Inciso D, literal D6. El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitido a la comisión permanente conforme lo establecido en el literal G del presente artículo. No es admisible otro tipo de conclusiones y o recomendaciones. He terminado la lectura, Presidenta. Bien, secretario técnico. Allí, Presidenta, Entonces, discúlpeme, pero solo está poniéndose en dos casos. Cuando el informe es aprobado por archivar o por, digamos, acusar, ¿no? En este caso, el informe está por archivar, pero la comisión no quiere, digamos, que la comisión vote por no archivar. Entonces, está yendo por acusar. Así se está entendiendo, ¿verdad? así es, congresista Marta Así es, Moyano. colega. Así se va a ir a la comisión permanente y igual cuando nos tengan, claro, cuando nos tengan que en su momento notificar sobre esta denuncia, nosotros ya vamos a saber y se va a ir con el informe final de votas que no ha sido aceptada en la subcomisión, ¿no? Si es que votamos en mayoría. Bien, secretario técnico, entonces llame al voto nominal de la denuncia, del informe final de la denuncia constitucional 193. Al voto. Congresista Torres Salinas. En contra. Congresista Torres Salinas en contra. Congresista Moyano Delgado. En contra. Congresista Moyano Delgado en contra. Congresista Cabero Alba. En contra. Congresista Cabero Alba en contra. Congresista Acuña Peralta. En contra. Congresista Acuña Peralta en contra. Congresista Bustamante Onaire. Bustamante en contra de darle impunidad al exministro Zamora. O sea, Congresista a Bustamante favor Onaire. de una acusación. Congresista Bustamante Onaire en contra. En contra del informe. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Congresista Cerrón Rojas en contra. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi en contra. Congresista Flores Ancachi en contra. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Geriore. En contra, congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez Ticona en contra. Congresista Geriore. Congresista Geriore en contra. Congresista Muñoz de Barrios. Por ser autor del informe, abstención. Congresista Muñoz de Barrios, abstención. Congresista Pariona Sinchi. En contra. Congresista Pariona Sinchi en contra. Congresista Quiroz Barbosa. En contra, Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa en contra. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Congresista Raimundo Mercado en contra. Congresista Soto Palacios. En contra, señor secretario técnico. Congresista Soto Palacios en contra. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 0 congresistas. Se reporta una abstención y tenemos 13 votos de congresistas en contra del informe puesto a consideración. En consecuencia, el informe como tal no ha sido aprobado en su parte conclusiva.